Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de lenguaje. Tenemos en cuenta que cada autor, de acuerdo a el texto que escriba, pues tiene una manera de narrarlo, ¿sí? De contarlo. Por ende, los tipos de lenguaje nos ayudarán a vislumbrar un poco más o adentrarnos a lo que podrían ser los mismos tipos de texto. Tenemos en primer lugar lo que sería el lenguaje poético. El mismo lenguaje poético tiene que ver con algo subjetivo. Cuando hablamos de la subjetividad, estamos hablando de algo particular, ¿sí? Algo que estrictamente tiene que ver con el autor, no es algo que todo el mundo lo pueda observar, sino que es algo propiamente de la interpretación de él. También tenemos que ese motivo, es decir, que juegan mucho las emociones o los sentimientos. Y también cuando estamos hablando que es estético, es porque tiene como cierta sonoridad cuando se lee. También estamos hablando que es rico en figuras, y cuando son estas figuras son las que llamamos retóricas o literarias, que son aquellas que también nos ayudan como a jugar un poco con el lenguaje y hacer de ese mismo lenguaje poético algo mucho más distinto a cualquier otro lenguaje que utilicemos, ¿sí? Por ende, pues la idea del mismo es transmitir algún tipo de emoción con bellas y rítmicas palabras, como lo decía al principio. Entonces tenemos como ejemplo lo siguiente. Deslumbra el sol en la mitad del cielo, mares de luz desde el cenit envía, y ante su rayo abrasador el hielo se torna en llanto, la montaña umbría. Entonces, observamos acá, ¿sí? Nos están diciendo que deslumbra el sol a mitad del cielo, normal. Está el sol, como siempre en el cielo, hagamos de cuenta que es mediodía, mares de luz desde el cenit envía. Es como si dijéramos, pues, está iluminando todo a su alrededor. Y ante su rayo abrasador, el hielo se torna en llanto, la montaña brilla. Por lo tanto, como estamos hablando de este abrasador que tiene que ver con el calor, pues está quitándole hielo a la montaña, así de sencillo. Pero para no decirlo de una manera como tan, digámoslo, tan cruda, ¿cierto? Para eso nos basamos pues de este mismo lenguaje poético, para que suene un poco más bonito, ¿sí? Y como vemos acá, ¿sí? Cielo y hielo envía umbría. Por ende, hay una rima, la cual le da esa sonoridad, ¿sí? O esa rítmica a lo que es este mismo lenguaje poético. Ahora nos vamos con lo que sería el lenguaje coloquial, el cual tiene que ver con utilizar frases o palabras que tienen que ver con una región estrictamente, ¿sí? Para nosotros, en cualquier región, pues es muy común que podamos hablar de ciertas maneras, ¿cierto? Pero no todos los autores pueden hablar de la misma manera porque saben que muchas personas los van a leer y no tiene que ver estrictamente con su región, pero también nosotros pues podemos utilizar tranquilamente ese tipo de lenguaje. Entonces tenemos como ejemplo Dédalo, que es digamos como el padre de la arquitectura, era uno de esos toderos que sirven hasta para remedio, es decir, el hombre sabía hacer de todo. Él hacía unas estatuas lindísimas, él construía casas, él le jalaba la ingeniería, en fin, a lo que le pusieran. Y era Atenas del puro cogollito. Entonces con este término jalaba, ¿sí? Era como nosotros también decimos, le metía a la ingeniería, ¿sí? Sabía algo de ingeniería, ¿sí? Y cuando estamos hablando que era Atenas del puro cogollito, ¿cierto? Es como de lo mejorcito que había en Atenas. Pero de allá salió como Pepa de Guama por haber matado a un sobrino de él por pura envidia. Cuando estamos hablando de este Pepa de Guama, sí, es de una manera rápida, ¿listo? Entonces observamos en estos términos subrayados, ¿sí? O estas expresiones que tranquilamente tienen que ver con una región, ¿sí? Nosotros en nuestra región antioqueña podemos hablar mucho de ello, ¿sí? Actualmente no se utiliza, pero de todas maneras sí hace parte, pues, como de nuestro lenguaje coloquial. Listo, entonces la tenemos. Nos vamos ahora con lo que es el lenguaje cotidiano, es el más sencillo, ¿cierto? Porque es comprensible para cualquier lector, ¿listo? Y tenemos como ejemplo, beber agua es tremendamente beneficioso para la salud. Ese tremendamente lo podemos entender como bastante, hasta el extremo de que puede amortiguar o disminuir los problemas de memoria. Eso es todo. Porque tranquilamente que tengamos este tremendamente, este amortiguar no significa que sea otro tipo de lenguaje, ¿no? Sino que son términos que, aunque no utilicemos de todas maneras, entendemos la generalidad de este mismo ejemplo, ¿cierto? O sea, que nos están diciendo que el agua es buena para nosotros y así se evitan los problemas de memoria. Eso es todo. Tenemos también un lenguaje técnico, el cual se utiliza en cada una de las diferentes ramas del saber, ¿sí? Y cuando estamos hablando de las ramas del saber, es porque
cada área o cada materia tiene su forma de darse a entender. Tenemos este ejemplo que tiene que ver más que todo con la biología o lo que también podríamos considerar la botánica. El tejido vascular está formado por xilema y floema, agrupados en haces vasculares y formando la vena principal. En la vena o nervadura, el xilema se orienta hasta el haz de la hoja y el floema hacia el embés. Es un lenguaje técnico, ¿sí? Porque no estrictamente sabemos que es un xilema, que es floema, ¿cierto? Que son haces vasculares, ¿sí? Que sería el tejido vascular estrictamente, ¿listo? Que es nervadura, que sería el haz, que sería el embés. Entonces, en palabras un poco más tranquilas, ¿sí? Nos están diciendo que las plantas o las hojas de las plantas tienen unas venas, las cuales contienen como unos nutrientes, ¿sí? Y esos mismos hacen que se fortalezca como la parte de arriba y también la parte de abajo de la hoja, así de sencillo. Pero todo esto en general sería la forma técnica como se diría. ¿Listo? Y tenemos por último lo que sería el lenguaje reflexivo, o también le podríamos llamar el tal tono reflexivo, ¿sí? Se encuentra más que todo en los ensayos que tienen que ver estrictamente con algo más argumentativo, algo donde parta más la opinión personal. También tiene que ver con las fábulas y otros tipos de textos también de carácter argumentativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver como con eso, o sea, una especie de enseñanza, de consejo para quien esté leyendo. Y tenemos en el ejemplo. Luego el Mitra, que sería como un profeta, habló de nuevo y dijo, ¿y qué el matrimonio, maestro? Y él respondió diciendo, llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de una sola copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis de la misma tajada. Cantad y danzad juntos y estad gozosos, pero conservad cada uno vuestra soledad. Por ende, ¿qué nos están diciendo? Usted se puede casar, sí, pero no olvide su individualidad, porque la pareja lo que hace es complementar, así de sencillo. Pero este lenguaje como tal nos da a entender, ¿cierto? Como la reflexión. O sea, tranquilamente podemos decir lo que yo les dije, ¿cierto? O sea, cásese, pero no deje su individualidad, ¿sí? Pero a través de este mismo lenguaje es que se busca que mostrar esa misma reflexión. Entonces, aquí es donde estamos observando, jóvenes, los distintos modos en los cuales nosotros podemos encontrar cómo se expresan los textos. ¿Listo? Recordemos pues que el lenguaje reflexivo lo podemos encontrar más que todo en los textos argumentativos. El lenguaje técnico también se puede encontrar en argumentativos y también en los textos descriptivos e informativos. El lenguaje cotidiano en cualquiera de todos los textos, ¿cierto? No importa. El lenguaje coloquial puede estar en los textos argumentativos, pero también se da mucho en los textos narrativos, ¿listo? Y el lenguaje poético se da más que todo en los textos líricos, ¿listo? De todas maneras, dentro de los descriptivos, también si queremos utilizar algo poético, pues no hay problema, ¿listo? Entonces, esto es todo por hoy. Nos complace pues que hayan visto este video y que sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo y muchas gracias.